es se forman, son independientes, son una sola, son dos cables que se forman en una sola banda muscular. Mientras que el desarrollo embrionario, su parte media va a sufrir una rotación. Esto es lo que va a formar el ápex del ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo se va a formar de este primer segmento de movimiento de esta banda muscular, y por fuera de esta cavidad que se va formando se va a enrollar el ventrículo derecho. Entonces, esto hace que, si uno recuerda la fisiología, les habrá mencionado que dentro del corazón existen fibras longitudinales, fibras circunferenciales, fibras oblicuas, que son las que en la comunicación van a permitir una función sistólica óptima, y de la diástole van a permitir una relajación adecuada para que puedan llenarse de sangre. Entonces, al escuchar este tipo de fibras, uno piensa que son fibras independientes. Son las mismas fibras de la banda muscular que por el enrollamiento unas van a tener una disposición longitudinal, otras van a tener una disposición circunferencial y otra oblicua. Entonces, este tipo de disposición de las fibras musculares va a hacer que el trabajo cardíaco con confianza ventricular sea óptimo para que un órgano aproximadamente de 80-90 gramos pueda ser la máquina perfecta. Entonces, ahora entendiendo que estas son las mismas fibras de una banda muscular, podemos entender que deben teóricamente contraerse en forma sincrónica. Las longitudinales se van a contraer en forma sincrónica con las circunferenciales y las oblicuas. Y eso va a permitir que, en este caso, vamos a hablar del ventrículo izquierdo, van a permitir que el ventrículo izquierdo tenga tres movimientos fundamentales que van a contribuir a que el trabajo cardíaco sea óptimo. El primero va a ser un acortamiento de estas fibras longitudinales, o sea, el ventrículo de la sístole se acorta, va a permitir que las fibras circunferenciales se engruesen, con lo que la cavidad ventricular se reduce, ¿no? Y va a haber un movimiento antihorario en la base del corazón, o sea, a nivel de la válvula mitral, y un movimiento horario a nivel del ápex, como cuando nosotros agarramos una toalla o una prenda húmeda y la queremos descubrir, ese movimiento que hacemos que se intuiza o no intuiza, va a permitir que esos tres tipos de movimientos confieran un trabajo cardíaco óptimo en la sístole, ¿no? Y esto se va a traducir en puntos importantes. Este acortamiento del sistólico de la fibra endocárdica, la fibra ventricular, va a traducirse, pues se va a reducir un 15%, y el engrosamiento de las paredes del ventrículo, que son producidas por las fibras circunferenciales, va a producir un cambio radial del 40%, y esto va a producir un cambio del 60% del volumen. Parece chino, pero sencillo. Vamos a poner un ejemplo práctico. Si el ventrículo izquierdo se llena de 100 centímetros, este cambio de volumen del 60%, ¿qué significa? Que la sístole va a salir por la aorta 60 centímetros y van a quedarse en los últimos 40 centímetros. Ese es un cambio. Los cambios en la estructura de la fibra endocárdica van a permitir un volumen suficiente para que pueda integrar todo nuestro cuerpo. Ese volumen se llama volumen sistólico, que es uno de los componentes del gasto cardíaco, que es lo que tenemos que entender para entender insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca no es otra cosa que la
alteración del gasto cardíaco. Entonces, si nosotros entendemos que si se altera cualquiera de estos tres pasos durante la sístole, o se altera cualquiera de los pasos durante la diástole, este volumen sistólico no va a ser óptimo. Y si no es óptimo, el paciente esté en insuficiencia, ¿no? Entonces, con lo que les estoy diciendo, vamos a echarnos abajo un mito. El primer mito es que la insuficiencia cardíaca era igual a solo disfunción sistólica. Ese era el error más grande, ¿no? Si nosotros entendemos lo que les he explicado, ahora podemos entender que la insuficiencia cardíaca se produce por disfunción sistólica o por disfunción diastólica o por la combinación de ambos. Si hemos visto cómo es que se producen los cambios de la sístole, también tenemos que recordar cómo es la diástole. Si nosotros recordamos, la diástole tiene 4 fases. La diástole se inicia con el cierre de la válvula aórtica y termina con el cierre de la válvula mitral. En ese lapso de tiempo ocurre la diástole. Y en la diástole ocurren 4 fenómenos. El primer fenómeno, la primera etapa, ocurre cuando la válvula aórtica está cerrada y el ventrículo izquierdo se empieza a relajar hasta antes de que se abra la válvula mitral y permita el llenado ventricular. Esa primera fase se llama relajación isovolumétrica. ¿Se acuerdan del término iso? Significa mismo, igual. Isovolumétrica, mismo volumen, se refiere a que en esta etapa la válvula aórtica está cerrada, no sale sangre, y la válvula mitral aún no se ha abierto, entonces no entra sangre, no hay cambio de volumen, isovolumétrica. Primera etapa de la diástole. La segunda etapa de la diástole ocurre cuando se abre la válvula mitral. Se abre la válvula mitral y permite el pasaje de sangre en la mayor cantidad de la aurícula hacia el ventrículo, ¿no? Y esto se llama la fase de llenado rápido. Ustedes han realizado fisiología, imagínense, van a encontrar que fisiología hace mención a una onda que viene transmitida que se llama onda E, que no es otra cosa que la fase de llenado rápido. Después de esta fase de llenado rápido, ocurre una fase de llenado lento que por la gradiente de presión entre la aurícula y el ventrículo no describe ninguna onda. Es el espacio que existe entre el final de la onda E y el inicio de la siguiente onda. Ese espacio se llama diástasis y es la fase de llenado lento. Y en la última etapa de la diástole ocurre con la contracción de la aurícula, que va a terminar de vaciar la aurícula para permitir el llenado de la válvula, el llenado del ventrículo izquierdo, es la última fase de la diástole. Entonces, si alguna de estas 4 fases se altera durante la diástole de forma importante, entonces el paciente va a entrar en insuficiencia cardíaca a pesar de tener una buena función sistólica. Si no se llena bien el ventrículo, eso quiere decir que el gasto cardíaco no va a ser bueno. Por más que tengamos una bomba expulsora excelente, no hay la suficiente cantidad de sangre conforme el gasto cardíaco adecuado para que lleve energía al resto de la ciudad. Entonces el paciente está en insuficiencia cardíaca. También lo importante es que la diástasis, o sea, la fase de llenado lento, contribuye hasta 5% del gasto cardíaco. Y la contracción auricular hasta un 20% del gasto cardíaco.
entenderán por qué un paciente de fibrilación auricular tiene disnea. Un paciente con fibrilación auricular no tiene una contracción auricular efectiva, ha perdido el 20% de gasto cardíaco, y perder el 20% de una persona de 30 años, probablemente de 5 años, si eso ocurre en un paciente de 80 años, más síntomas. Entonces, vamos bien, ¿está claro? Entonces, ¿qué es insuficiencia cardíaca? Es un conjunto de signos y síntomas que resultan de desorden estructural. La estructura está en relación a sístole, o un desorden funcional. Funcional está en relación a diástole del corazón, el cual imposibilita que ofrezca un aporte de oxígeno energético adecuado al resto de los órganos, pero si lo logra en algún momento, a pesar de que estas alteraciones lo pueden lograr en un paciente adecuado, esto va a ser a base de un incremento de las presiones del venado del disco izquierdo, que no es otra cosa que una disfunción plasmática cerebral. Por eso el paciente con disfunción diastólica, insuficiencia diastólica, tiene presión pulmonar concretada, tiene los mismos signos de insuficiencia cardíaca que un paciente con disfunción sistólica. Por eso, pues, ya no hay mitos, ya podemos entender que se presentan los mismos síntomas, como si fueran asesinos o si fueran. Entonces, entendemos que esta alteración se produce por una alteración de la fibra miocardia. Si hablamos de sístole, eso quiere decir que la fibra miocardia en su componente de contracción se altera. Y si estamos hablando de diástole, la fibra miocardia en su fase de relajación se altera. Pero la fibra miocardia tiene 5 características de función que son la base para entender la patología o la fisiopatología de todas las enfermedades cardiovasculares. La primera función tiene que ver con la velocidad de la despolarización, cronos, el del tiempo, ¿no? Esa función es un cronotropismo. Por eso cuando estudian farmacología, las drogas se dividen como cronotrópicas negativas, es decir, que reducen la velocidad de despolarización de la célula, y otras en cronotrópicas positivas, es decir, que aumentan la velocidad. A eso así. Dromotropismo. Dromos, de fijo griego, camino, ¿no? Hace referencia en la fibra miocárdica a todo el sistema de conducción eléctrica, por donde discurre el impulso eléctrico, o sea, nodos sinusales, haces internodales, nodo ventricular, haz de His, rama derecha, rama izquierda y filas de Purkinje. Todo ese sistema, todo ese árbol que dentro del corazón se comporta como vías, como caminos, así referencia al autopismo. Entonces, cuando tenemos un paciente que tiene alguna arritmia cardíaca, bradiarritmia, taquiarritmia, se está alterando dromotropismo. Varnotropismo es la posibilidad que tiene la fibra miocárdica de relajarse. Función netamente diastólica. ¿No? Inotropismo, función de contracción de la fibra miocárdica, relación directa a la sístole. Inos,
trabajo cardíaco, drogas inotrópicas positivas aumentan el trabajo cardíaco, drogas inotrópicas negativas disminuyen el trabajo. Y lusotropismo, lusotropismo es el de relajación, lusotropismo de relajación, y bagmotropismo es excitabilidad. Corrijan eso. Pregunta de examen. La posibilidad, el automatismo que tiene la fibra miocardio, o sea, de despolarizarse por sí sola, ¿no? La génesis de las arritmias es por alteración del bagmotropismo. Y lusotropismo es el que tiene que ver con la relajación del diástolo. Entonces, si nosotros estamos viendo insuficiencia cardíaca, tenemos que ver que hay una alteración del lusotropismo y que hay una alteración del lusotropismo. Esta alteración, tanto en la función sistólica como en la función diastólica, con la combinación de ambas, va a conllevar a una alteración en el gasto cardíaco. Gasto cardíaco es otra cosa, el volumen latido, la cantidad de sangre que sale por la órbita, cada contracción ventricular, multiplicada por la frecuencia cardíaca. Ese es el gasto cardíaco. Así empezamos, 4 a 8 litros por minuto, gasto cardíaco. Son necesarios dependiendo de la área de superficie corporal del paciente. El oxígeno, los elementos energéticos a todos. Entonces, si se altera el gasto cardíaco, estamos frente a insuficiencia. Pero uno dirá, ¿será fácil calcular el gasto cardíaco? O sea, ¿qué tengo que hacer para calcular el gasto cardíaco? Hay un dato de frecuencia cardíaca que lo puedo medir poniendo el estetoscopio, el volumen sistólico. Una calculo de una persona, un paciente caminando. Tendría que hacer una medición invasiva, colocar un catéter al paciente. Entonces existen exámenes de vía diagnóstica como la ecocardiografía que permite el cálculo del volumen sistólico para calcular el gasto cardíaco. Estos hallazgos que no van a venir en el examen cuadriculado, sino que hace referencia a que ese dato del volumen sistólico se puede hacer a través de una ecocardiografía que se hace en la cama del paciente. Con eso hacemos el cálculo del gasto cardíaco, como este paciente, función sistólica del ventrículo izquierdo, con una función muy mala, va a tener un gasto cardíaco disminuido. Y cuando hacemos la ecocardiografía aparece un término que no han escuchado en todo sitio, que se llama fracción de eyección. Entonces, ¿qué es la fracción de eyección? Es otra cosa, el gasto cardíaco expresado en porcentaje. Eso es la fracción. Muy bien, entonces si estamos aquí, hemos llegado hasta aquí, no hay preguntas, eso quiere decir que hemos entendido. ¿Por qué? Porque ahora vamos a hablar sobre los fenotipos de insuficiencia cardíaca. Entender que la clasificación fenotípica de la insuficiencia cardíaca está en función a la fracción de eyección. Y ahí vamos a tener tres grandes grupos. La insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, o sea, gasto cardíaco reducido, por debajo del 40%. La insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, donde la fracción de eyección está por encima del 50%. Y en el medio tenemos la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección medianamente reducida, que va desde 41 hasta 49 de fracción. O sea, que la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida es otra cosa que una insuficiencia cardíaca
sistólica, que la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, no es otra cosa que insuficiencia cardíaca diastólica, medianamente reducida, la insuficiencia cardíaca medianamente reducida, es una combinación tanto de disfunción sistólica como de disfunción sistólica. Combinación de ambas para poder vivir. Entonces, ya sabemos cómo se insuficiencia cardíaca, ya sabemos cuál puede ser la clasificación femenina. Ojo, no son tipos de insuficiencia cardíaca, es clasificación femenina. Ahora vamos a entender quién está en riesgo de insuficiencia cardíaca. Como lo van a descubrir todos los pacientes, de alguna u otra forma, van a terminar en la otra pandemia. El síndrome de insuficiencia cardíaca es la otra pandemia. ¿Por qué? Porque el paciente inicia un cuadro de insuficiencia cardíaca significa que ha entrado en la etapa, el inicio de la etapa del fin de su vida. Porque no hay tratamiento curativo para la insuficiencia. Y eso lo vamos a entender en los estadios. Cuando se habla de un estadio tipo A, es el paciente con factores de riesgo o enfermedades cardiovasculares que no tienen signos de insuficiencia cardíaca y que estas enfermedades aún no han producido una alteración ni estructural ni funcional dentro del corazón. Pero es un paciente de riesgo porque es un paciente hipertenso de reciente diagnóstico. Es un paciente diabético de reciente diagnóstico, es un paciente sedentario, es un paciente obeso, pero que todavía no ha habido una alteración estructural ni funcional en el corazón. O sea, ¿a qué se refiere la alteración estructural y funcional? Por ejemplo, si hablamos de hipertensión arterial, ¿cuál será la alteración estructural del corazón que produce la hipertensión arterial? ¿Quién me puede decir? Exacto. La hipertrofia ventricular se considera un factor de riesgo aislado en comparación al resto de enfermedades. O sea, si un paciente tiene hipertensión arterial y además tiene hipertrofia ventricular izquierda, tiene dos factores de riesgo. Entonces eso se llama una alteración estructural. El crecimiento de la ventrícula izquierda es otro cambio estructural. Un cambio funcional, la presencia de disfunción diastólica. Entonces, este paciente que está en estadio A no tiene hipertrofia ventricular, no tiene crecimiento ventricular, no tiene disfunción diastólica, pero tiene la enfermedad. Estadio A. El estadio B es este mismo paciente, el cual ha pasado un tiempo, la enfermedad ha avanzado, y ahora sí, esta enfermedad, que es una hipertensión no controlada, es una diabetes no controlada, acá ha hecho un cambio estructural y funcional. Ese paciente con hipertrofia ventricular izquierda, con ese paciente con una diabetes, con una hemoglobina de glucosidad de 9, que tiene microalbuminuria, ese paciente que tiene ventrícula izquierda dilatada, ese paciente que tiene disfunción diastólica, ese paciente está en estadio B. Ya empezó el inicio del fin. El estadio C es ese mismo paciente, pero que ahora tiene signos de insuficiencia cardíaca. Y el estadio D es la última etapa, es el que se llama insuficiencia cardíaca avanzada. Es el paciente que tiene tratamiento óptimo para insuficiencia cardíaca y a pesar de eso sigue teniendo signos de insuficiencia cardíaca. Es el paciente que necesita un desfibrilador, es el paciente que necesita terapia de resincrionización, es el paciente que necesita trasplante cardíaco. Pero a pesar de eso, su expectativa de vida nunca va a ser la misma que la de un paciente que no tiene factores de riesgo. Entonces, generalmente, este paciente joven es un paciente entre la quinta y sexta década de la vida, hombre, donde vamos el pelo gordo, el 63% está en una clase 3, lamentablemente la idiosincrasia de nuestra sociedad nos lleva a acudir al médico cuando tenemos dolor o síntomas para prevenir
hipertensión nadie va, por eso las cifras. O sea, de 10 pacientes, 6 van cuando no pueden caminar más de una cuadra. Y de 10 pacientes, 2 son los que están en la silla. Son pacientes que ya tienen tratamiento establecido para hipertensión, para diabetes, pero no tienen adherencia al tratamiento. La mitad de ellos no tienen adherencia al tratamiento. Tienen otras enfermedades como el POC. Tienen el 70%, la principal causa de insuficiencia cardíaca en el mundo, hipertensión arterial. Escuchen bien esa cifra, es pregunta de examen. Causa más común de insuficiencia cardíaca en el mundo, hipertensión arterial, infarto miocardio, fibrilación auricular, diabetes mellitus. Necesito ayuda, ¿cuál más? El riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca se dobla cuando el paciente tiene una hipertensión no controlada, 16-9. A veces miramos la hipertensión arterial porque se me una persona, la abuelita tiene 155, no, abuelita, está bien. Los que no tienen insuficiencia cardíaca grave tienen peor pronóstico, o sea, los que debutan en insuficiencia cardíaca, los que hacen insuficiencia cardíaca aguda, por ejemplo, los que hacen un infarto agudo de miocardio y terminan en insuficiencia cardíaca aguda, ¿no? Esos son los que tienen peor pronóstico. ¿Cuál es la causa más común de insuficiencia cardíaca aguda? ¿Cuál es la causa más común de insuficiencia cardíaca? Son cosas diferentes. Uno es agudo, otro es insuficiencia cardíaca global. Estos pacientes tienen hipertensión arterial hasta el 80%, enfermedad coronaria la mitad, enfermedad valvular la tercera parte, diabetes mellitus hasta el 40%, fibrilación auricular el 43%, enfermedad renal crónica la tercera parte, enfermedad de Chagas, Arequipa, pertenece a la zona endémica de Chagas, los que no saben, pero la región de Arequipa, la región sur, es zona endémica de Chagas, ¿no? Lugares de Chagas, acá de Arequipa. Yura, cebolla. Yura. Yura. Muy bien. Los valles, Silvas, Majes. Moquegua, ¿quién es de Moquegua? ¿De Moquegua de dónde? No sale de mi casa, es Amegua. Es Amegua. ¿Qué tal? ¿Qué son de tal? Nadie de tal. La mioca de Entonces, todas estas son los factores de riesgo más comunes en las mujeres. La enfermedad isquémica, un infarto, va a producir una cicatriz miocárdica que va a contribuir de forma negativa a un buen gasto cardíaco, histórica. Parte de las células del evento agudo de un infarto, unas están muertas en la cicatriz, otras están atontadas, están en el miocárdico, que contribuye de forma negativa a los históricos. La mayoría de estos eventos son enfermedad arterial coronaria epicárdica, o sea, síndrome coronario agudo, ST elevado. Microcirculación coronaria anormal, o sea, diabetes. Y disfunción endotelial, que lo produce diabetes, todos estos contribuyen de forma negativa a la disfunción sistémica. Un nuevo grupo, Dario Thompson. Un nuevo grupo para tener en cuenta a los pacientes
con insuficiencia cardíaca. O sea, cuando hacen la historia, ahora tienen que preguntar más. ¿Quiénes? Abuso de sustancias tóxicas, el alcohol, Casa Montana, teatro, ¿de qué tiene teatro? Montana, Bufón, Valores, alcohol, cocaína, anfetaminas. Las anfetas, ahora se usa mucho para bajar de peso. Esteroides, los amigos del gimnasio. Medicación tóxica a la cabeza, los antineoplásicos. Pacientes que han sobrevivientes de una neoplasia que han sido sometidos a quimio, radioterapia. El nuevo grupo de riesgo para desarrollar insuficiencia. La radiación, metales pesados, daño inflamatorio, secundario, por ejemplo, a una infección, las miocarditis virales o bacterianas, las miocarditis no relacionadas a la infección o enfermedades como las patologías infiltrativas, como las enfermedades de amiloidosis, sarcoidosis, hematocrosis, alteraciones metabólicas, las enfermedades hormonales, la tirotoxicosis, la coronaria, la Crohn, nutricionales, las deficiencias de vitaminas, carnitina, selenio, hierro, alteraciones genéticas, los diferentes tipos de miocardiopatía, la miocardiopatía crónica, la limitada, la miocardiopatía, la primogénita. Todas estas entran como mecanismo para producir insuficiencia cardíaca. Ya hemos visto la hipertensión arterial, los efectos valvulares, las enfermedades del pericardio, ¿no? Las arritmias, las taquiarritmias, las bradiarritmias, las gasto cardíaco, otros, básicamente, todos, de repente por ahí, con ninguna anemia, son todas el grupo de enfermedades que va a afectar a la fibra miocárdica, que va a conllevar una sístole, una diástole, una contracción de ambas, para que el paciente desarrolle insuficiencia cardíaca. En este primer momento, nuestro organismo va a liberar una serie de sustancias vasoconstrictoras y vasodilatadoras que van a entrar en un juego que al principio van a tratar de compensar el organismo, y a la larga los mecanismos vasoconstrictores van a dominar, es lo que va a llevar a que se rompa el equilibrio del paciente entre descompensación, de los signos de insuficiencia cardíaca, por activación del sistema nervioso simpático, ¿no? Por cardiotoxicidad directa de la adrenalina. Esto va a hacer que aumente la frecuencia cardíaca, aumente la contractilidad, la vasoconstricción, se estimule el sistema de la se aumente la vasopresión, aumenta la vasoconstricción periférica, una activación directa del sistema de la aldosterona, aumento de producción de citoquinas, de interleucina 1, de los péptidos, disminución de la vasopresina. Todo eso va a conllevar a que el paciente rompa este equilibrio y comience a esterilizar todos los signos de insuficiencia. ¿Cuáles son los signos de insuficiencia cardíaca? Disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna, tolerancia a la hidratación disminuida, fatiga
cansancio, edema de miembros inferiores, los signos, infiltración pulmonar positiva, reflujo hepatobiliar, tercer ruido presente, pulso apexiano, choque de punta metasados, los más comunes, los menos típicos, tos nocturna, sibilancias, sensación de hinchazón, pérdida de movimiento, palpitaciones, aumento de peso más de 2 kilos por semana, pérdida de peso, pérdida de tejido, shock cardíaco, pulmonares, taquicardia, pulso irregular, arritmia, ascitis, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos síntomas, que como ven, se pueden presentar en cualquier enfermedad, nosotros podemos agruparlos para utilizar diferentes scores y hacer el diagnóstico. Uno de ellos es, por ejemplo, el score de Framingham, que tiene misterios mayores. Un paciente que tenga disnea paroxística nocturna, autonía, duplicación angular presente, crépito, tercer ruido presente, cardiomegalia, edema pulmonar, o que haya perdido peso de 4 kilos con tratamiento para insuficiencia cardíaca son criterios mayores para el diagnóstico. Menores, edema bilateral, tos nocturna, disnea con esfuerzos, cardiomegalia, derrame pleural, taquicardia más de 120, son criterios menores. Dos criterios mayores y uno mayor, o sea, dos criterios mayores o uno mayor y dos menores, se puede hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. ¿Qué quiere decir esto? La insuficiencia cardíaca es un diagnóstico netamente clínico. No necesita de ningún examen auxiliar. Es un paciente con factores de riesgo que tiene un criterio mayor, uno de esos, dos de esos, o uno de esos por dos minutos. O sea, sencillo. Pero vemos que en emergencia, el paciente con insuficiencia cardíaca, con antibiótico, el suicidio, el paciente con insuficiencia cardíaca, siempre les consulta nefrología para una posible diálisis, porque tiene una demanda. Otros pacientes que tienen, hemos visto que tienen factores de riesgo, hay que hacer una buena historia clínica, un buen examen clínico, pedir algunos exámenes, y los únicos dos exámenes que ayudan al diagnóstico realmente de forma efectiva es el dosaje del PRO-BNP en los péptidos y la ecocardiografía, que nos va a ayudar a ver qué fenotipo de insuficiencia cardíaca. La ecocardiografía nos va a decir cuál es la fracción de ignición. Hay diferentes formas de presentación del paciente de insuficiencia cardíaca. Esto es el paciente con insuficiencia cardíaca aguda, la falla cardíaca aguda. Es un paciente que está bien ahora, en las siguientes 2 horas, después de presentar un evento coronario, presenta signos de insuficiencia cardíaca. Entonces, este paciente con falla cardíaca aguda puede tener diferentes tipos de presentación, ¿no? Por ejemplo, un paciente está caliente y seco. ¿Qué se denomina caliente? Que está bien perfundido y que está seco, que no tiene signos de congestión, pero tiene este tipo de presentación, según la presentación de Stevenson, es una presentación adecuada. El paciente que está caliente, o sea, que está bien perfundido, pero que tiene créditos. Es el paciente que está bien. El paciente frío y seco es el paciente que está mal perfundido, que no tiene créditos, generalmente es el paciente con insuficiencia cardíaca avanzada. El paciente tiene óptimo, quizás a veces tiene signos de insuficiencia cardíaca. Y el paciente que está frío y húmedo, o sea, mal perfundido y congestionado, es el patrón de presentación del shock cardíaco. El paciente con lactato elevado, está hipotenso, que tiene capilares muy
lento y que tiene poco pulmonar por el mayor del pulmón. Es el estadio más grave, más grave presentación. Usted va a recordar aquí los criterios de Boston, de Boston para hacer la cardíaca, con criterios mayores y criterios menores. Acá utiliza los datos del examen físico, por ejemplo, disnea de reposo, ortopnea, disnea paroxística nocturna, disnea caminando en llano, disnea de esfuerzo y da un puntaje. El examen físico, frecuencia cardíaca hasta 110 le da un puntaje, mayor de 110 en la mayor, y la PVC, o sea, la presencia de limitación angular, más intensa, más angular de más 3 puntos, presencia de limitantes, tercer virus en cáncer, da un puntaje. Y el examen de radiografía se ve edema alveolar, intersticial, derrame pulmonar, índice cardiotorácico elevado, también un puntaje. Dice esta tabla y puede llegar a ver un diagnóstico de frecuencia cardíaca probable, posible, más práctica, más útil, más rápida, para. Si ya le decimos que depende de la radiografía, no puede llegar a exámenes auxiliares, la ecografía para ver el fenómeno. Uno ve la presión de división, presión de división bajo de 40, una paciente tiene una presión de división de 66%, tiene síntomas de insuficiencia cardíaca, intermedia que va a detener. El electrocardiograma nos ayuda mucho a ver la causa aguda, o sea, la causa de una falla cardíaca aguda. La principal causa, ¿cuál es? El evento coronario. Otra causa es la ventricular que está al lado. La radiografía nos ayuda a comprobar lo que estoy escuchando. Si uno es paciente, estos créditos, como decía, voy a confirmar que estoy escuchando. ¿Qué son los créditos? Agua y nada. Luego en la radiografía voy a ver hay un compositor tipo algodonoso que me ven ahí, es agua y nada. Porque si escucho algo que se llama subfrépico, que se confunde mucho, eso es más de parénquima, eso se escucha en la fibrosis pulmonar. Si yo digo este paciente está congestionado porque escuchamos subfrépico, y tomo la radiografía de un patrón más intersticial que alveolar, los exámenes se hemoglobina, ayuda mucho en insuficiencia cardíaca crónica, incluso a pacientes anémicos. Se ha visto que mejora la calidad de vida del paciente con insuficiencia cardíaca cuando mejoramos la hemoglobina, saturamos el transporte de ferritina, hemograma para descartar infecciones, glucosa, maquillaje de pacientes diabéticos y necesitamos terapéutica, por ejemplo, escalanol y insulina, creatinina ligada al impacto a nivel renal, cuando una insuficiencia cardíaca se complica, diferentes síndromes que se empiezan a aparecer, síndrome cardiorenal, síndrome hepatorenal, ayuda a ver si el trastorno de un órgano más pone o incrementa el riesgo de mortalidad del paciente, uria, el PRO-BNP, que es el marcador pronóstico. No me gusta utilizar el término diagnóstico. A veces no hay que pedir PRO-BNP para hacer diagnóstico, el valor pronóstico. Es diferente un paciente que tiene insuficiencia cardíaca con un PRO-BNP de 5.000 a un paciente que tiene insuficiencia cardíaca con un PRO-BNP de 30.000. ¿No? 30.000, mejor, ¿no? Las enzimas cardíacas lo contienen a CKMB para ver si el paciente tiene una insuficiencia cardíaca secundaria. El tratamiento
Pacientes con insuficiencia cardíaca por fracción de eyección reducida. Disfunción sistólica. Toda la farmacopea está abocada a este grupo de pacientes para reducir mortalidad. Pero como van a ver, lo más difícil es manejar a un paciente con insuficiencia cardíaca. En estos pacientes, la C1, diuréticos para la retención de líquido, los inhibidores de la SMGT2, gabapentina, leucina, indicación tipo 2A, los inhibidores seca. Empezamos con inhibidores seca. Si el paciente tiene alergia, no tolera la inhibidores seca, presentamos a un BRA. O vamos a un ARNI, que es la combinación de un trigo. Otro grupo farmacológico, los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, o sea, espinolactona, eperone, ahora finerenona, y los beta-bloqueadores. Los beta-bloqueadores de segunda y tercera generación. No todos los beta-bloqueadores son iguales. No se usa atenolol intramuscular. Estos fármacos son los que entran a tallar en los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Gran gama de fármacos para tratar de eliminar este problema. En la preservada, diuréticos solo si hay retención de flujo. Inhibidores de la SMGT2 en todo. Y tratamiento del problema de fondo. O sea, el paciente, si no está con un chico, solo toma una tableta para insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque va a ser más importante controlar la hipertensión que está controlada, controlar la diabetes que está controlada, controlar la hipotiroidismo, el hipertiroidismo, sacarlo de la descompensación del EPOC, controlar la fibrilación del EPOC, mejorar la función renal, no corregir el problema de fondo, la enfermedad de fondo, que es la que lleva a estos pacientes a cuando el paciente está en la unidad coronaria y tenemos que invadirlo, le ponen un catéter, una catéter Swan-Ganz que nos va a medir el capilar pulmonar del paciente para clasificarlo y mejorar el tratamiento. Muy importante. Imagino que la tecnología mucho de amor y de cardíaca es necesario conocer su cifra para poder manejar al paciente, ¿no? Un paciente que tiene un gasto cardíaco normal, un capilar normal, sin insuficiencia cardíaca, probablemente solo necesite beta-bloqueadores. Un paciente con gasto cardíaco normal, pero con capilar elevado, y este paciente va a necesitar vasodilatadores.
bajo más calidad, con calidad pequeña, joven, puede estar en de agua. Y el paciente que tiene bajo más capilar elevado, shock cardiogénico, para necesitar dispositivos que son aórtica. Pero esto, que parece chino, no es otra cosa. Que es. O sea, clínicamente, nosotros podemos llegar a la misma conclusión sin necesitar ingeniería. Tiene la misma representación, la representación de esqueleto, es un caso netamente clínico de ponerle un catéter. Nosotros ya no ponemos catéter, netamente clínico. La coronaria y la UCI se encanta hinchar. Que los tratadores, por ejemplo, el nitrocruciato, nitroglicerina, gliceritina, son vasodilatadores que nos van a ayudar a reducir la presión del capilar, que es el causante de los crépitos progresivos. Un paciente que está con insuficiencia cardíaca aguda, sobre todo, aguda, tiene crépitos en el pulmón, no significa que tiene una sobrecarga de flujo. Es un paciente, todos nosotros, que de pronto se ha infartado. De pronto cuando se ha infartado, está con hipertensión profusa, ha vomitado, no come. Entonces llega al hospital probablemente euvolémico, hipovolémico. Y la cantidad de agua que tiene en el pulmón no es otra cosa que redistribución del flujo plasmático. Entonces este paciente lo que va a necesitar, si tiene buena presión, es un vaso y una aorta, no un diurético. Si yo le pongo un diurético, sí voy a sacar el agua del alveolo, ¿no? Pero también voy a reducir el gasto cardíaco. Si ya el gasto cardíaco está venido a menos, porque tiene insuficiencia cardíaca, no le conviene ese medicamento. Entonces, muy común. El paciente con falla cardíaca aguda, el primer fármaco de elección sea el diurético antes del paciente. Entonces, si nosotros queremos bajar la presión del capilar, podemos buscar nitrocruciato, podemos buscar hay diferentes estudios que apoyan el uso de un vasodilatador específico para mejorar incluso hay drogas que tienen doble función, tienen una función inotrópica positiva, que es un buen vasodilatador a nivel capilar. Ese es el levosimentan. Tiene un estudio exclusivo a nivel de pacientes con falla cardíaca aguda seguida de infarto, mejorar los síntomas. La mortalidad no la mejora en comparación con la vitamina, pero son los síntomas. Es más fácil de usar. Si tenemos el paciente que la causa es un infarto del miocardio, este paciente con una liberación que es un RCT, tenemos la coronariografía y tiene una lesión de 3 o medio de la coronaria derecha, pues en ese paciente la revascularización va a ayudar a que la función sistólica mejore y que la insuficiencia cardíaca. Cuando hay infarto, el paciente tiene una consecuencia del infarto, una disminución de la elasticidad de la zona del infarto, o sea, la cicatriz del infarto, puede encontrarse una disminución del músculo vacular, se complica con insuficiencia mitral, la dominamiento miocardio, la misma necrosis miocárdica o la presencia de ruptura de la pared libre o del septo intraventricular, son fenómenos que pueden empeorar la insuficiencia cardíaca y el pronóstico. Por eso la necesidad de revascularizar pronto al paciente. O sea, si el paciente tiene un ST elevado, el momento de reperfusión tiene que ser pronto, a través de trombolisis
directores de la Castilla a evitar todos estos posibles eventos que contribuyen de forma negativa a la medidas generales en estos pacientes, mejorar los síntomas, estabilizar la situación hemodinámica, disminuir la mortalidad, ¿no? Corregir la glucosa si es diabético, si hay diabetes, sobre todo el marcapasos, o sea, tratar todos los elementos de complicaciones que tiene el paciente y llevarlo a la Castilla, ¿no? Habíamos visto la lesión del tercio medio de la columna derecha, al final se pone una estela al paciente, se revasculariza la columna derecha, se le devuelve el color normal. Entonces todas estas complicaciones, el taquiarritmias, el bradiarritmias, posibilidad cardíaca, más alejadas del éxito del tratamiento insuficiencia cardíaca. ¿Qué hacer cuando un paciente tiene falla cardíaca avanzada? O sea, estadio D. Es este paciente que tiene alguna enfermedad de fondo, no se ha podido controlar la enfermedad avanzada, se le ha instaurado tratamiento farmacológico óptimo, pero a pesar de eso tiene síntomas suicidas. Entonces estamos en el estadio D, en el final de este ciclo, de este continuo cardiovascular. Entonces ahí en estos pacientes quedan utilizar dispositivos como por ejemplo la terapia de resincronización, el resincronizador. Sí. Ustedes recuerdan la primera o la segunda diapositiva donde mostraba la disposición de las fibras musculares. Cuando hay insuficiencia cardíaca, la contracción el corazón ya no es al unísono, ¿no? El corazón comienza a contraerse en unas zonas de forma normal y en otras más lentas. Y eso va a traer una contracción sistólica inefectiva por presencia de asincronía. Una manera de devolverles o de mejorar la insuficiencia cardíaca en este grupo de pacientes cuando está en el estadio de es colocar resincronización. Con un marcapaso, con cables que va a la zona que se contrae más lento y que va a mejorar la contracción para devolverle esa sincronía dentro del corazón y poder ayudar a este paciente a tolerar mejor los síntomas. O al paciente, generalmente los pacientes, cuando la insuficiencia cardíaca está avanzada, parte del tejido fibra miocárdica ha sido reemplazada por fibrosis y esta fibrosis es asiento de arritmias, taquiarritmias, de ventricular, fibrilación ventricular. Estos pacientes en estadio avanzado que pueden beneficiar de la colocación de un DAI, es un desfibrilador automático implantado, lo que hace es detectar la presencia de una arritmia, mandarle la descarga para que el paciente tenga una muerte súbita. Todas estas terapias incrementan el costo del tratamiento del paciente con insuficiencia avanzada. No mejora mucho la mortalidad, lo que sí mejora es el estilo de vida del paciente. Porque estamos hablando de una etapa de insuficiencia cardíaca. Y la última posibilidad, si tiene los criterios necesarios, es el trasplante cardíaco. La idiosincrasia de nuestra sociedad no permite que tengamos un programa de tratamiento adecuado que nos permita realizar el DNI de los posibles donantes, y ya con la sorpresa casi el 90% son donadores, pero cuando se le propone a la familia, no solo la familia es la que se opone, eso hace que nuestra lista de espera de trasplantes sea muy larga. El uso de los fiestas, trasplantes al año, todo no representa una solución al problema de soledad familiar. En otros sitios que se trabajan en naciones como Colombia,
estados. Tenemos que un paciente, inclusive un dolor, a los hombres que tengan un niño, las realidades no hay niños, no tampoco solución. O sea, la idea es no llegar a esta meta. O sea, ver al paciente en el estadio A y prevención, ahí es donde tenemos que actuar. Ahí es donde necesitamos ir. Y el paciente con insuficiencia cardíaca preservada, que es el que necesita un tiempo especial. Porque es ese paciente. ¿Cómo contrae ese corazón? Bien, mal. Contrae muy bien. Pero ¿qué llama la atención? ¿Cómo son sus caídas? Gruesas. Entonces la relajación de la función misotrófica observando los datos, los hallazgos del estudio, fracción de emisión 68%, y esa relación entre TE, ¿no? De prima, que se había hecho TT, la onda X, la fase de lado rápido, a través de la medición del líquido transmitral, de la E pura, y la E prima, que es la líquido transmitral que debido en el tejido miocárdico, esa relación, ese número que sale al lado, representa el capilar pulmonar. Por ecocardiografía nosotros podemos estimar cuál es la presión del capilar pulmonar y entender por qué este paciente, a pesar de tener una buena función sistólica, tiene créditos miópicos. Porque tiene un capilar pulmonar. La definición de insuficiencia cardíaca, lo hemos visto al final, el paciente logra el objetivo de llevar el oxígeno de nutrientes al resto de los órganos. Pero si lo logra a expensas de un incremento de la presión del drenado, ese paciente está en insuficiencia cardíaca. Y abajo la aurícula izquierda, el volumen de la aurícula izquierda indexado, que indica que la aurícula izquierda también está dilatada. Entonces es un paciente que está en estadio C, el signo de insuficiencia cardíaca, cambios estructurales, cambio en el motor del aurícula izquierdo de la aurícula y además tiene signo de insuficiencia. Entonces, estos pacientes son pacientes que tienen disfunción diastólica. ¿Y cómo hacemos el análisis de la reacción de la función diastólica? A través de ecocardiografía. Por eso, la ecocardiografía juega un rol muy importante en la determinación de qué fenotipo de insuficiencia cardíaca. Ya habíamos visto los tres fenotipos. Estamos viendo el último, reservado, ¿no? Y los datos epidemiológicos son alarmantes. Más de 6.5 millones de estadounidenses tienen insuficiencia cardíaca, más de una que se esperaba. Afecta a cerca de 3 millones de pacientes en Estados Unidos y se espera que para el 2030, de 35 años, sea el 46% de los casos, la mitad. Pero los factores de riesgo que resaltan hasta la diabetes, la incidencia de diabetes mellitus es de 30 millones de pacientes y los 54 millones se encuentran en estado de previo. O sea, seguimos en el tema de prevención. Nosotros tenemos un paciente que tiene glucosa 110, hay que hacer todo ese 110 así, o sea, dieta saludable, actividad física, requiere un proceso de asistencia de pacientes, requiere controlar ese estado prediabético. Estos que van a constituir diabéticos y van a hacer la tarea por ese epidemiológico que tiene el paciente con insuficiencia cardíaca. ¿Y cómo es este paciente? Este paciente es así. Tiene responsabilidad, tiene enfermedad pulmonar, es frágil, es viejo, tiene enfermedad coronaria, es hipertenso, tiene hipertensión pulmonar, es obeso, tiene diabetes,
tiene apnea del sueño, tiene enfermedad renal crónica, o sea, son todos los pacientes que ustedes ven en el emergencia. Todos. Es por eso la importancia de entender la insuficiencia cardíaca con fracciones del centro cerebral. Porque son todos. Igual fenotipos, dentro del fenotipo de insuficiencia cardíaca con fracciones del centro cerebral. El fenotipo de hipersensibilidad, el fenotipo de obesidad, es una obesidad muy peculiar, ¿no? Porque cuando yo hablo de obesidad, dicen, no, el índice de masa, más de 30, obeso, antes, es obesidad cerebral, centímetro, perímetro, varones, más de 95, mujeres, más de 88 de perímetro abdominal. Esas personas ya tienen factores de riesgo para hacer insuficiencia cardíaca antes de hacer obesidad. Y si uno le aplica el índice de masa corporal, probablemente esté sobrepeso. Y digan, no, porque no tiene obesidad, todavía no. Ya para concluir. Esos pacientes tan terribles, son los de insuficiencia de función reducida, que han visto que necesitan todo, se mueren de la misma cantidad que los preservados. De 10 a 20% de mortalidad. Por eso es uno, el paciente con insuficiencia cardíaca con función preservada es el de mayor volumen, y es el de difícil manejo, porque no tiene un tratamiento específico. El pilar del tratamiento está en controlar la enfermedad de fondo. Eso a veces es muy difícil. Hay unas características específicas para comparar ambas. La reducida, mayor incidencia de readmisiones con insuficiencia cardíaca de 50 días, que más veces se hospitaliza, y el preservada, mayor prevalencia de readmisiones por todas las causas, porque él se va a hospitalizar no solo por insuficiencia cardíaca, se va a hospitalizar por su fibrilación ventricular no controlada, por su diabetes no controlada, por su enfermedad renal no controlada, por su tiroides no controlada, por su enfermedad pulmonar no controlada. Se va a hospitalizar a cada grado. Estos fenotipos son muy heterogéneos, ¿no? Las más frecuentes de la edad avanzada, mujeres, que se dividen en enfermedad crónica, las mujeres más grandes. El fenotipo de jóvenes es menos frecuente, tenemos mortalidad más frecuente en diabéticos, obesos, que tienen signos comunes. Y ese es el paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de preservada. Mujer, mayor, obesa y que tiene ese perfil de uno observa que han paseado por emergencia, se van a encontrar en todos los pacientes. Estos son los pacientes que dan la vuelta, que van con el hinchazón de las piernas y terminan con el nefrólogo para que lo descarte. Ese paciente le da con disney y está esperando al neumólogo para que le diga que tiene una enfermedad pulmonar, pero lo que tiene es insuficiencia. Muy bien. Pregunta.